El ejemplo que resolveremos a continuación utilizará las ecuaciones de movimiento para cuerpo rígido. Dice lo siguiente. El disco uniforme de 30 kilogramos mostrado en la figura está soportado por un apoyo ubicado en su centro. Sobre el disco actúa una fuerza constante F igual 10 newtons y un momento constante 5 newton metros, según se muestra en la figura. Ya acá también tenemos el radio del disco, que es 0,2 metros. Se nos pide determinar las reacciones en el apoyo y la aceleración angular del disco. Y además, si el disco parte del reposo, determina el número de revoluciones que debe efectuar el disco para alcanzar una velocidad angular de 20 radianes partido por segundo. Ya. La solución de este problema es el siguiente. Primero nos fijamos en qué nos piden. Nos piden las reacciones en el apoyo. Entonces aquí, para entender un poco, ¿ya?, lo que es un apoyo, vamos a dibujar, ¿ya?, el disco, o intentar dibujarlo, en tres dimensiones. Ya, se supone que este es un problema plano, pero el disco en este caso, que es algo como esto, y en 3D sería algo así, donde tiene una fuerza F aplicada aquí hacia abajo. Este es el disco, acá está el momento que se le aplica, ¿ya?, el momento M. Tiene su centro, gira en su centro y está apoyado. Entonces, si aquí lo tratásemos de esquematizar, es como si tuviera una especie de, la voy a dibujar en otro color, como una especie de vara en la cual el disco gira. Ya. Y el disco, para estar apoyado en esta vara, la vara ejerce una fuerza de reacción sobre el disco. Si no estuviera este apoyo, al aplicar esta fuerza F y este momento, el disco se desplazaría hacia abajo, no rotaría en torno al punto central. Entonces, si yo analizo la fuerza que ejerce la vara sobre este disco, va a haber una fuerza de reacción. Ya, es una especie de fuerza normal, que va a tener dos componentes. Ya, una fuerza de reacción en X y una fuerza de reacción en Y. Ya, si es que utilizamos ejes coordenados. Así que utilizamos ejes coordenados X, Y como de costumbre. Entonces, si nosotros tomamos esto en consideración y realizamos el diagrama de cuerpo libre del disco, ahora volveré al plano, el disco tiene las siguientes fuerzas que son aplicadas sobre él. Tiene la fuerza F, que vale 10 newton. Tiene este momento, que vale 5 newton metro. Y en su centro se aplican distintas fuerzas. Una de ellas es el peso, la masa por la aceleración de gravedad. El disco tiene peso. Y además, si el disco no tuviera más fuerzas, este disco empezaría a moverse hacia abajo, ya, porque hay solo fuerzas apuntando hacia abajo. Pero el apoyo ejerce una reacción que tiene dos componentes, o puede tener dos componentes, una componente en Y y una componente en X, ya que, insisto, son una especie de fuerza normal, que son las que están dibujadas acá. Ya. En este punto, el punto central, está apoyado al disco. Ese punto es el apoyo. ¿Ya? Y quiere decir que aquí no se mueve. En este punto no hay movimiento, porque donde está apoyado. Ya, imagínense un disco que está girando en torno a un punto. En ese punto en particular no hay movimiento. En el resto de los puntos sí. Entonces, tenemos acá identificadas las fuerzas, que son cuatro, y un momento. Y con ello ya podemos aplicar las ecuaciones de traslación. Recordemos que habían tres ecuaciones de movimiento para el cuerpo rígido. Dos ecuaciones de traslación y una de rotación.
Partiremos con las ecuaciones de traslación. Recordemos que estas ecuaciones se aplican con respecto al centro de masa. Y aquí podemos utilizar, por ejemplo, coordenadas x, y. Sumatoria de fuerza en x es igual a la masa por la aceleración en x del centro de masa. Voy a considerar las fuerzas que hay en la dirección x. Y aquí me doy cuenta de que solo hay una, la reacción en x. Y es positiva porque apunta hacia la derecha. Recordemos que el sentido positivo en x es hacia la derecha. No hay más fuerzas. Igual a la masa por la aceleración del centro de masa. El centro de masa está justo ubicado en el centro del disco, porque el disco es homogéneo. Como el centro de masa no se mueve, es cero. Esto implica que la reacción en x es cero. Este vector OX, ¿ya? Si lo quisiésemos tratar como vector, es 0i. No hay reacción en x. Luego, tenemos otra ecuación de traslación. Tenemos la ecuación que nos dice que la sumatoria de fuerzas en I es igual a la masa por la aceleración del centro de masa del disco en I. Y aquí sí ya tengo más fuerzas. Tengo hacia arriba la reacción OI y hacia abajo tengo el peso, que es mg, lo voy a escribir directamente, menos la fuerza F, que vale 10 newton. Lo vamos a reemplazar en el paso siguiente. Igual a la masa por la aceleración del centro de masa en I. Nuevamente, como el centro de masa no se mueve, esto es cero. Por lo tanto, tenemos que OI menos la masa, que equivale a 30 kilogramos, está en el enunciado, por 9,81 menos 10 es igual a 0. ¿Ya? ¿Por qué menos 10? Porque F apunta hacia abajo. O sea, acá despejamos y OI, si hacemos esta operación, me va a dar 304 newtons. ¿Ya? Es decir, apunta hacia arriba, media positiva. OI como vector serían 304 newtons en dirección J. Ya. Lo que me queda es la ecuación de rotación. Porque recordemos que nos piden las reacciones en el apoyo y la aceleración angular del disco. Las reacciones en el apoyo ya las obtuvimos. Están acá. O X y O Y. Para obtener la aceleración angular, tengo que utilizar la ecuación de rotación. ¿Ya? Y ojalá utilizar como punto de referencia el centro de masa o un punto fijo. ¿Ya? En este caso puedo utilizar ambas porque el centro de masa coincide con un punto fijo. Ya no va a ser siempre el caso, pero en este caso coincide, así que da igual. Por ejemplo, utilicemos la ecuación que la suma de los momentos con respecto al centro de masa va a ser igual a el momento de inercia con respecto al centro de masa por alfa. ¿Ya? Recordemos que la dirección positiva del momento es en dirección antihoraria. Esta es la ecuación simplificada que vimos en el video anterior. Ya. Entonces, en el lado izquierdo tenemos que considerar la suma de todos los momentos que se aplican sobre el disco. Lo voy a dibujar acá. Tenemos como fuerza una fuerza que vale 10, o X, o Y, el peso y el momento. El momento que era aplicado en esta dirección, que valía 5. 5 newton metro aplicado en el centro. Entonces, con respecto al centro de masa, que está ubicado acá, ¿qué fuerzas hace el momento? Esa es la pregunta que hay que hacerse. De partida, en el momento aplicado de 5 hace un momento por sí solo. Así que tenemos menos 5. ¿Por qué menos? Porque actúa en sentido negativo.
Luego tenemos la reacción OI, que no aplica momento porque pasa por el centro de masa. La distancia entre el centro de masa y la línea de acción de la fuerza de OI es cero. Lo mismo para el peso y para OX. Estas tres fuerzas que están acá no, no hacen momento con respecto al centro de masa porque las tres fuerzas pasan por ese punto. La distancia es cero. Sin embargo, la fuerza de 10 tiene una distancia que es la siguiente, la distancia perpendicular entre la línea de acción de la fuerza y el punto es justamente el radio, que es 0,2 metros. Por lo tanto, la fuerza F hace un momento que es igual a el radio por la fuerza. ¿Y en qué sentido? La fuerza hace girar o genera una tendencia a girar el cuerpo con respecto al punto centro de masa en dirección negativa. Se fijan que lo hace girar en esta dirección. Por lo tanto, que es negativa. Por lo tanto, aquí va a haber un valor negativo. Igual, al, al momento de inercia con respecto al centro de masa, el momento de inercia con respecto al centro de masa de un disco, si miramos las tablas, tenemos que está el disco, está girando con respecto a un eje que es perpendicular a la hoja. O sea, si el disco es de radio R, tiene masa m, el momento de inercia con respecto al centro de masa es igual a m r cuadrado medios. Ya, eso lo pueden ver de las tablas. Ver tablas de momentos de inercia, las que están en videos anteriores. También hicimos un ejemplo donde encontramos este valor, resolviendo la integral correspondiente. Entonces acá reemplazo, ¿ya? Igual a m por r al cuadrado dividido 2 por la aceleración angular, alfa. Entonces acá reemplazo, menos 5, menos 0,2,10, igual a la masa, que es 30, está en el enunciado, por el radio, que es 0,2, dividido 2 por alfa. ¿De qué puedo despejar alfa? Y alfa me da menos 11,7 radianes partido segundo al cuadrado. Ya, en términos vectoriales, sería menos 11,7 radianes partido segundo cuadrado en dirección K. Y aquí tenemos calculada la aceleración angular. Y respondemos la pregunta A. Luego, para la letra B, nos piden si el disco parte del reposo, determina el número de revoluciones que debe efectuar el disco para alcanzar una velocidad angular de 20 radianes partido por segundo. Para ello, utilizamos la ecuación que está en la primera unidad del curso, es la siguiente. Ya, esta ecuación es válida si alfa es constante. Esto lo vimos en las primeras clases del curso. Ya, me dice que en este caso, acá tenemos la velocidad angular. Ya, en algún punto, esta es la velocidad angular inicial. Y esto es lo que gira. Ángulo que gira. ¿Ya? ¿Cómo sabemos que el alfa es constante? Y es porque las fuerzas que producen momento son constantes. Lo dice en el enunciado. Fuerza constante y momento constante. La fuerza y el momento ser constante,
Lógicamente esto va a seguir siendo constante, si esto no varía en el tiempo, o lo que está en el lado derecho tampoco. ¿Ya? Aquí podemos clarificarlo. Constante. Entonces me dicen que quiero encontrar cuánto gira, cuántas revoluciones tiene que girar, tal que llegue a una velocidad angular de 20. Ya. 20 al cuadrado. En este caso, como va a estar girando en sentido antihorario, me va a dar negativo, pero da igual porque va al cuadrado. Partiendo del reposo, más 2 por menos 11,7, ya la magnitud de la velocidad de la aceleración angular, por lo que gire. Si aquí despejo esto, me da que el giro es igual a menos 17,1 radianes. Ya, esto es lo que gira. Me da negativo porque gira en sentido horario. Aquí lo tengo en radianes y me están preguntando cuántas revoluciones equivalen a esto. Ya, nosotros sabemos que una revolución es igual a una vuelta de giro. Y es lo mismo que el perímetro, una vuelta de una rueda equivale al perímetro. Y el perímetro sabemos que son 2 pi radianes. El perímetro de un disco son 360 grados, que es lo mismo que 2 pi radianes. Lo podemos dejar aquí también expresado en grados. Todas estas son equivalencias. Entonces, si quiero traspasar menos 17,1 radianes, ¿ya? Multiplico por una revolución que equivale a 2 pi radianes. ¿Ya? Se me cancelan los radianes y esto me queda en revoluciones. ¿Ya? Este valor me da, si hago esta operación, 2,73 revoluciones. Entonces la respuesta da 2,73 revoluciones o vueltas, que es lo mismo. Da, da 2,73 revoluciones para adquirir una rapidez angular de 20 radianes por segundo. Ya. Y con eso está resuelto el problema.